Hola, muy buenos días, chavos. Me da mucho gusto saludarlos. Para esta ocasión les he preparado unas sesiones para que podamos abordar la ejecución o la implementación de funciones en Excel. ¿Sale? Y pues para ello vamos a ver primero cómo podemos componer o cómo podemos predefinir una función. Recuerden, una función en Excel es una operación que nosotros vamos a predefinir y que nos va a permitir aplicarla sin tener que estar volviendo a realizar nosotros esa transcripción de la operación, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos a una función interpretada en Excel de la siguiente manera. Nosotros tenemos un nombre de la función y tenemos un argumento, ¿sale? Estos son los elementos principales para poder hacer funcionar una función en Excel. Nosotros el nombre lo vamos a tener definido de acuerdo a la base de datos de funciones que tiene Excel, ¿sale? Nosotros aquí tenemos un gran número de fórmulas y cada una de estas fórmulas tiene un nombre propio o un nombre único que la distingue de las demás funciones, ¿sale? Entonces, ese nombre es esta parte de acá, ¿sale? Ahí debemos escribir nosotros el nombre de la función que queremos utilizar y posteriormente va a tener un argumento que va entre dos paréntesis. Ese argumento puede ser un valor, puede ser una celda, puede ser un rango, puede ser quizá una fórmula o puede ser una misma función, ¿sale? Es decir, que podemos tener una función adentro de una función. Les digo, puede ser un valor. Aquí podemos tener dentro directamente un valor. Podemos seleccionar una celda, por ejemplo la celda C24, que de hecho es en la que estamos situados, columna C, la 24, C24, un rango. Recuerden que los rangos en Excel son estos, ¿sale? Nosotros seleccionamos algo y esto es un rango. Estamos seleccionando de F21 a F30, ¿sale? Entonces, esto es un rango, chavos. Podemos tener una fórmula, por ejemplo, en este caso podemos tener la suma de 5 unidades más lo que está en la celda A7 y dividirlo entre lo que está en la celda W4 multiplicado por 6, ¿sale? Podemos tener una fórmula aquí adentro o simplemente podemos tener adentro otros paréntesis para llamar a otra función. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, vamos a suponer que aquí tenemos un conjunto de valores, ¿sale? Y yo quiero aplicar una fórmula. Recuerden, tengo que poner el signo igual, voy a poner el nombre de mi fórmula y voy a abrir mi paréntesis. Es muy importante abrir mi paréntesis porque es algo que por default me va a pedir esta fórmula, ¿sale? Y aquí me está dando indicios de qué tipo de parámetros voy a ingresar, ¿sale? O qué argumentos va a tener. Para este caso puedo tener un número 1, que podría ser este primer ejemplo. Sería ese valor, sumarlo más, me está pidiendo si quiero meter otro valor que ponga una coma y mi número 2. El número 2 va a ser este y un tercer valor, este, ¿sale? Si yo quiero cerrar la fórmula, yo únicamente cierro mi paréntesis y está aplicando esa fórmula, ¿sale? Vean cómo está haciendo la suma de esos tres elementos, ¿vale? Y estamos haciendo con referencia a celdas, no estamos haciendo una referencia con valores. Nosotros podemos aquí poner todavía un valor. Vamos a ponerle que tenemos nuestra suma es de 73 y vamos a agregarle 2 unidades, ¿sale? Dentro del argumento yo estoy agregando celdas y valores, ¿vale? O también podemos agregar un rango. Ponemos suma y voy a agregar este rango. Disculpen, no hizo. Ahora sí,
Ahí está el rango, cierro el paréntesis y está haciendo la suma de todo este rango de valores. ¿Ve? Entonces, o puedo hacer yo una fórmula, así como lo hice de esta manera, ir poniendo en cada coma una fórmula o una suma dentro de una suma. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, que no tiene nada complicado. Como se había visto en clases anteriores, si en las que no entramos a detalle con esto, nosotros tenemos diferentes tipos de fórmulas, ¿sale? Y las podemos ir alimentando conforme a lo que acabamos de ver a los diferentes tipos de parámetros, ¿sale? ¿Sale? Podemos irles agregando otras operaciones siempre y cuando respetemos la jerarquía de los operadores, ¿va? Incluso tenemos funciones que no requieren un parámetro, ¿vale? Y es así como llegamos a las funciones de decisión, ¿sale? Tenemos muchas funciones que son funciones directas. Esta es una función de decisión, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar con las funciones de decisión? Las funciones de decisión van a evaluar una condición y dependiendo de esa condición nos van a dar una respuesta verdadera o una respuesta falsa, ¿sale? Para este caso el nombre de la función es sí y estos son los parámetros o los argumentos que va a recibir. ¿Qué tipo de operadores tenemos dentro de una función de decisión? Tenemos todos estos operadores. ¿Sale? La comparación de igual, mayores y menores que, diferentes a, mayor igual, menor igual, en lugar de, o, y, además de. ¿Sale? Estos son los operadores que vamos a tener en estas funciones. Al igual que en las funciones de manera general, podemos tener una recursividad. ¿Sale? Podemos volver a tener esa misma función adentro de una primera llamada. Entonces, teniendo esta información, vamos a empezar a aplicarla a esta tabla. ¿Sale? Aquí ya generé una pequeña tabla de unos alumnos que presentaron exámenes parciales y vamos a empezar a analizar su desempeño escolar. ¿Sale? Lo primero que vamos a probar es vamos a verificar si alguno de estos alumnos se exenta. ¿Sale? Recuerden que la regla para que alguna persona exente es que su promedio sea igual o mayor a 9. Entonces, ¿cómo lo podemos reflejar acá? Recuerden que nosotros podemos insertar la fórmula desde esta parte, dándole en sí, y podemos generar aquí la evaluación o podemos hacerlo directamente desde el editor. Vamos a poner la fórmula. Vamos a elegir el rango y la prueba que va a hacer es que sea mayor a 9. ¿Sale? Esa es mi prueba y con base a ello me va a dar una respuesta verdadera. La respuesta verdadera quiero que me diga si exenta o en el caso de falso que me diga que no exenta. ¿Sale? Cerramos paréntesis y ya estaría. Tenemos un error, nos faltó poner una coma. Ahora sí ya está dividido, ¿sale? Entonces, vean cómo ya aplica la evaluación. Entonces, para el primer caso, tengo estas tres calificaciones. Tengo un promedio de 9.33, me está poniendo que sí. El segundo caso, Pepe tiene un promedio de 6.66, obviamente no exenta. Luis tiene un promedio de 7.66, no exenta. Rocío tiene un promedio de 9 cerrado, está marcando que no exenta. Y María tiene un promedio de 9.33 y está marcando que sí exenta. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestra fórmula acotamos únicamente que fuera mayor a 9.
Entonces tenemos que corregirle, tenemos que poner que sea mayor o igual a 9. Con esto ya nos está dando una respuesta positiva para que este alumno pueda exentar la materia. ¿Sale? Vamos a actualizar el resto de los campos y ya está. Vamos a aplicar otra fórmula condicional. ¿Sale? ¿Qué les parece que preguntemos si tuvo un desempeño óptimo? Entonces vamos a poner la siguiente función. Entonces, ¿vieron la condición que apliqué? Estoy aplicando la condición y, ¿sale? Que significa además de. Entonces, estoy pidiendo que estas tres verificaciones sean verdaderas. Esta y esta y esta, las tres, se cumplan. Además de, o sea, las tres tienen que cumplirse. Si las tres se cumplen, me va a arrojar un mensaje que dice excelente. Si una de estas no se cumple, entonces me va a regresar un mensaje falso, ¿sale? Que para este caso el mensaje de falso es regular. ¿Qué pasa si yo modifico una calificación, es decir, esta? ¿Sale? Está haciendo la verificación, este cumple es igual a 10, este otro cumple es igual a 10, este otro cumple es igual a 10, entonces arroja el mensaje excelente, ¿sale? Pero en el caso de que alguno de estos falle, ¿vale? Ya me manda una respuesta de regular. ¿Qué pasa si yo quiero saber si una persona sacó al menos un 10? Entonces voy a utilizar la función O, en donde va a checar que al menos uno de estos cumpla con la condición. Entonces vamos a verificar, vamos a ponerle buscar 10. ¿Sale? Entonces mi condición va a ser si O este es mayor igual a 9 o este es mayor o igual a 9 o este último es mayor o igual a 9, entonces voy a entrar, vamos a ponerle sí, cuando menos un 10. ¿Sale? No obtuvo un 10. Es la otra respuesta que va a dar. ¿Sale? Entonces vamos a aplicarla, vamos a recorrerla para todos. Y para el caso de Pepe, efectivamente no tiene ni un solo 10. Al igual que Luis, ninguno de los dos tiene ni un solo 10. Para el caso de Rocío tiene 1, María tiene 2, Michelle tiene 1. Entonces obtuvieron cuando menos un 10. ¿Sale? Entonces así es como funcionan
las funciones de decisión. Por el momento vamos a cortar aquí el clip. Vayan practicando estas fórmulas y al final me van a regalar su hoja en PDF para poder analizar o ponderar su actividad de clase. ¿Sale? Entonces nos vemos en unos minutos, jóvenes. Gracias.